Ya, ahora sí. Sí, voy a empezar a grabar. Ahí está grabando. Estoy grabando ya. Ya, súper bien. Ya, chiquillos, hoy día vamos a continuar con lo que dejamos visto ayer, que es de potencia, o sea, de lo que estamos viendo de circuitos en resonancia. Hoy día vamos a ver potencia en resonancia junto con un ejercicio para que podamos aplicar lo que estábamos viendo justamente ayer. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha Ya, bien. súper. Ya, súper. Ahí sí, ya. Vamos. Potencia disipada en resonancia. Como estábamos viendo ayer, estamos viendo un concepto que se llama factor de calidad. Factor de calidad Q, que lo definimos como Q0, como el factor de calidad en resonancia. Tiene que ver con la energía almacenada, con la relación entre la energía almacenada y la energía disipada en un periodo de tiempo. Esto traté de que quedara más o menos claro ayer. Y, por ejemplo, me preguntaban por aplicaciones ayer. Ayer estuve como investigando un poco y, por ejemplo, esto tiene muchas aplicaciones en lo que tiene que ver con la música. Cuando se hacen filtros, por ejemplo, para temas de guitarras eléctricas u otros instrumentos, eh, para definir los filtros se hacen de la misma manera. Se define el ancho de banda de la frecuencia que se quiere pasar para las notas que se están asignando y con eso se definen los filtros para guitarras, para bajos, entre otras cosas. Entonces, si me preguntaban, por ejemplo, otras aplicaciones que no tienen que ver con la electricidad, tienen mucha aplicación en términos de la música y en todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la música electrónica, eh, filtros, y todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, ayer quedamos justo viendo con las variables en resonancia, que vimos el voltaje y la corriente, y nos fijamos que, por ejemplo, cuando estábamos con el voltaje máximo en el condensador, no teníamos corriente, no teníamos corriente justo en ese instante, la corriente era cero, y cuando teníamos la corriente máxima en el inductor, el voltaje en el condensador era cero, y ahí teníamos una acumulación y una disipación de energía. Entonces, la potencia disipada en resonancia la vamos a definir como I0 efectiva al cuadrado por R, el R del circuito, en este caso un circuito RLC serie. Entonces, para encontrar el ancho de banda, estamos pensando que no tenemos nada en este momento para encontrar el ancho de banda, sabemos que el ancho de banda que nosotros estamos definiendo es el ancho de banda potencia media. El ancho de banda potencia media, entonces va a ser un medio de este I0 efectivo al cuadrado por R. Por lo tanto, lo podemos definir como el I0 partido en raíz de 2 al cuadrado por R. Entonces, al ser las frecuencias omega 1 y omega 2 las frecuencias de corte, el ancho de banda, en dichas frecuencias se tendrá la potencia media. Entonces, si nosotros encontramos el omega 1 y el omega 2, ahí tenemos la potencia media. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la potencia media, en este caso, que es la potencia que vamos a tener una corriente cuando tengamos resonancia. Cuando tengamos esa corriente definida, podemos definir también la corriente para potencia media. Y con ya teniendo ese valor, nosotros vamos a encontrar las frecuencias de corte, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que les decía, ojo, observación, ojo ahí, estas frecuencias no se encuentran equidistantes de la frecuencia de resonancia. Puede pasar, sí puede pasar, pero no siempre se cumple. Entonces, la función de impedancia en resonancia se define, es como una parábola que vemos acá. ¿Se acuerdan que ayer les explicaba que la concavidad de esta parábola debe depender del valor de la resistencia? Si la resistencia es cero, vamos a llegar aquí a cero. Si la resistencia tiene infinito, vamos a quedar acá arriba. Entonces, tenemos que
la impedancia en resonancia va a ser igual a R, y tenemos también, tengo como ruido de construcción, no sé si se escucha mucho acá. Y en este caso, la impedancia en resonancia va a ser igual a R, y tenemos que la impedancia de potencia media va a ser raíz de 2R. Esto es lo que sigue, lo que estamos calculando en este caso va a ser como para la potencia disipada. Entonces vamos a tener raíz de 2R, o sea, raíz de 2 por R, para el omega 1 y para el omega 2. Entonces vamos a encontrar nuestro Z para la potencia media, igualándolo a que el módulo tiene que ser igual a raíz de 2R. Entonces, para encontrar, este es el módulo, este va a ser el módulo. No les voy a hacer toda la explicación porque está en el apunte, entonces para que podamos ver bien el ejercicio, podamos aclarar dudas, no pegué todo el desarrollo matemático de cómo llegar de esta ecuación al resultado, pero está en el apunte, así que lo buscan en campo. Si alguno quiere ver de dónde viene, es el desarrollo de esta ecuación hasta llegar al resultado. Está en el apunte que subí a campus, para que no lo veamos ahora en clase y podamos avanzar, podamos alcanzar a ver el ejercicio. Bueno, entonces el módulo se define como la parte real más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces en la parte real tenemos la resistencia al cuadrado más la impedancia que influye de la inductancia. En este caso, ¿se acuerdan cuando lo vimos en Laplace era SL? En este caso dijimos que el S va a ser como J omega y el J se saca del módulo. Por lo tanto, queda como omega L menos 1 partido en omega C, que sería, ¿se acuerdan? Cuando lo veíamos en Laplace era SC. Entonces todo esto al cuadrado nosotros lo vamos a igualar a raíz de 2R. Entonces este omega 1,2 van a ser nuestras frecuencias de corte, frecuencias de corte para potencia media. Entonces desarrollamos esto y al final se llega a este resultado. El resultado, teníamos más menos acá, pero vamos a dejar por este lado como el más menos, y acá igual tenemos más menos, pero lo vamos a dejar siempre positivo este parámetro de acá. ¿Se acuerdan que este parámetro nosotros lo definimos como omega d? No sé si se acuerdan. Pero también puede ser como, en este caso, como la raíz de alfa cuadrado más omega cuadrado. Entonces, tenemos acá, este es el resultado, después de desarrollar esta ecuación, llegamos a este resultado. Y eso nos dice que la frecuencia de corte va a ser la raíz cuadrada, frecuencia de corte de baja frecuencia, va a ser, o el omega 1, va a ser la raíz cuadrada de alfa cuadrado más omega 0 cuadrado. El omega 0, ¿se acuerdan que 1 partido en LC? Aquí creo que me faltó en la raíz. Ojo ahí, chiquillos. Creo que no se pegó bien el último, porque el omega 0 es 1 partido en la raíz del S. Así que para que tengan ojo ahí. Entonces tenemos alfa cuadrado más omega 0 cuadrado, todo esto es la raíz, menos alfa. Y lo mismo para el omega 2, o la frecuencia de corte de alta frecuencia, vamos a tener lo mismo, el alfa cuadrado más el omega 0 al cuadrado, más alfa. Sí, ojo acá es raíz de LC. Acuérdense que el omega 0 siempre ha sido 1 partido en raíz de LC. Y el ancho de banda, nosotros lo definimos ancho de banda de potencia media, eso siempre tienen que tenerlo claro. Lo definimos como omega 2 menos omega 1. Entonces, si nosotros hacemos esto mismo, que estamos como encontrar omega 2 y omega 1, reemplazamos, nos va a quedar que nosotros podemos expresar el ancho de banda como 2 alfa.
Y si se acuerdan, alfa es R partido en 2L. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 2 por R partido en 2L, nos queda, o en ese caso, nos quedaría el ancho de banda. Esto es para un circuito RLC serie o RLC paralelo. Para cualquiera de los dos sirve, solo que acuérdense que los valores, como vimos ayer, los valores de alfa y el omega 0 es siempre el mismo, pero los valores de alfa cambian para el paralelo y para el serie. Entonces hay que tener ojo cómo es su circuito, pero las ecuaciones son las mismas. Conociendo el ancho de banda, se puede calcular el factor de calidad. Ayer vimos cómo calcular el factor de calidad de otra forma, pero aquí queda un poco más sencillo. Teniendo el Q0, tenemos un omega 0 por L partido en R, y ahí tenemos ya nuestro Q0. O, en su defecto, puede ser Q0 partido en omega 0 dividido en 2 alfa. Cualquiera de las dos maneras se puede encontrar el Q0. Depende de lo que les den, porque si ustedes tienen el valor de alfa, pues lo que les den, ustedes tienen que acomodarse para lo que les sea más fácil. Bueno, aquí tenemos que el ancho de banda también se puede expresar como la frecuencia de resonancia, el omega 0, partido en Q0. Entonces ahí ya pueden tener su ancho de banda también. Esto también ustedes el omega 0, ustedes lo pueden transformar en una frecuencia en Hertz, si lo multiplican por 2pi. Si lo multiplican por 2pi, es que es la frecuencia en Hertz. Y acá tenemos el omega 0, que también lo podemos calcular como la raíz cuadrada de omega 1 por omega 2. ¿Esto de qué nos sirve? Si yo les doy, si ustedes tienen la frecuencia, por ejemplo, tienen la frecuencia de corte, por ejemplo, ustedes saben que hay un ejercicio que está dentro del ejercicio que están con solución, les dicen, por ejemplo, tiene su frecuencia de corte la frecuencia de corte de baja frecuencia a los, no sé, 17 kHz. Y su ancho de banda es de 3 MHz. Entonces, ¿cuál es la frecuencia fundamental? O sea, ¿cuál es la frecuencia de resonancia del sistema? Ustedes calculan el omega 2, que sería el omega 1 más el ancho de banda. Tienen el omega 2 y ahí, a través de esta fórmula, pueden encontrar dónde va a estar la frecuencia de resonancia. Y también podemos encontrar el omega 1 y omega 2 en función del factor de calidad. En este caso lo tenemos como omega 1, aquí como la raíz de omega 0 dividido en 2Q0, todo esto al cuadrado, más omega 0 al cuadrado, menos omega 0 partido en 2Q0. Entonces, aquí tienen la manera de encontrarlo de otra forma también. Entonces, como estamos viendo, pueden encontrar omega 1 y omega 2 a través de los valores de los valores que tienen de cada componente del sistema, o en su defecto, si usted tiene los valores de Q0 y tiene los valores de omega 0, también lo pueden encontrar. Porque depende del ejercicio, de la aplicación que ustedes están dando, puede que no tengan los valores del IR, del L, del C, pero sí puede que tengan los valores de Q0 y de la frecuencia de resonancia. Entonces ahí es otra manera de encontrarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Sigue? ¿Se entiende? Estos son hartas ecuaciones, pero todas son las mismas, son para llegar a lo mismo. Solo que depende de qué información ustedes le entreguen, ustedes pueden ocupar una ecuación o la otra. Es simplemente para que eso ustedes lo puedan tener claro. Ya. Esta es otra especificación. En la literatura se habla de que cuando Q0 o cuando Q es alto, se pueden tomar ciertas aproximaciones, porque cuando ya los puso en alto ya hay cosas que ya dejan de tener importancia.
depende del libro que ustedes lean o del autor, pueden definir Q0, o sea, Q alto, como mayores a 5 o mayores a 10. Nosotros lo vamos a definir como mayores a 5. ¿Ya? Cuando en este caso se pueden aproximar las frecuencias de potencia media como simétricas. ¿Ya? Eso es lo que les decía. No siempre las potencias son simétricas, no siempre el omega 1 y el omega 2 van a estar distanciados de la misma manera, depende del valor de Q. Cuando los Q son muy altos, se van formando simetrías o aproximaciones, porque no específicamente son simétricos, pero la aproximación da simétrica. Para este caso, nosotros vamos a definir Q, si ustedes calculan el Q y les da mayor a 5, ustedes dicen, ah, ya, esta es simétrica. Si es mayor a 10, ustedes pueden prácticamente asegurar que es simétrica. Pero si en la mayoría de los casos les va a dar un Q de 1, 2, hasta 3, entonces en esos casos hay que encontrar los valores de omega 1 y omega 2 por separado. Entonces, en este caso, el omega 1 queda como omega 0, factor de 1 menos 1 partido en 2Q0. Y el omega 2 como omega 0, factor de 1 más 1 partido en 2Q0. Eso es para cuando son Q altos, mayores a 5, vamos a aproximar simetría. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Aló? ¿Alguien que me diga si Sí, sí se se entiende. entiende? Ya. Ya, chiquillos, lo importante acá es que ustedes puedan entender. Yo sé que esta materia puede ser de repente un poco complicada, entender al principio tantas ecuaciones. Lo importante es que ustedes entiendan para qué sirve. Esto les va a servir para hacer filtros, les va a servir para entender a qué frecuencia ustedes van a tener un valor máximo o resonancia, cómo evitar, por ejemplo, ese valor, si ustedes tienen un sistema que no quieren que oscile, cómo evitarlo. Y así les sirve de múltiples cosas. Cómo encontrar las frecuencias de corte, que aquí generalmente, por lo general, se les da el valor de Q, ustedes encuentran el valor de Q0 y con eso ustedes pueden encontrar, con el ejercicio como se ve en el anterior, ustedes pueden encontrar los valores de las frecuencias de corte. Y si no, se les da el valor de R, de I, de L y de C, y con eso ustedes también lo pueden calcular. Y es como lo que vamos a ver en el ejercicio de ahora. Este es el ejercicio que está en el apunte. En lo que les subí a Campus, en estos diapos que les subí a Campus no está, para que lo pueden revisar en el apunte, pero lo puse para que lo pudiéramos ver. Entonces me dice un circuito RLC serie, donde L es de 40 milihenrios, C de 10 nanofaradios y Q0 tiene un valor de 4, o Q tiene un valor de 4. Determinar los valores del omega 0, R, el ancho de banda, omega, la frecuencia de corte de baja frecuencia, la frecuencia de corte de alta frecuencia. Además, realizar el diagrama de ceros y polos. Esto es como bastante complejo. Si se fijan, van a ser bastante fácil de encontrar. Por ejemplo, aquí si voy a ir rayando. El omega 0 está escrito acá como la misma ecuación que vimos antes. Tenemos que el omega 0, como aquí en este caso tenemos los valores de L y de C, podemos encontrar el omega 0 directo. Entonces es la raíz de 1 o la raíz de 1 partido en LC. En este caso tenemos una inductancia de 40 milihenrios y un capacitor de 10 nanofaradios. Entonces, lo que nos va a dar una frecuencia angular de 50 kiloradianes por segundo. Igual es una frecuencia que está en el orden de los kilos. Si queremos pasar, lo podemos pasar a frecuencia, si lo multiplicamos por 2pi. Entonces en ese caso no lo podríamos pasar a frecuencia en Hz. Con respecto a la resistencia, la podemos encontrar, ya que sabemos, la podemos encontrar como tenemos que esta fórmula que estaba acá,
que teníamos la del Q0, que la teníamos como Q0 es igual a omega 0 por L partido en R, podemos, si la invertimos, o sea, pasamos el R, pasamos el Q0 dividiendo, el R multiplicando, nos podemos encontrar el valor de R. En este caso, como tenemos el omega 0, que son 50 kiloradianes por segundo, por 40 milihenrios dividido en 4, nos da una resistencia de 500 ohms. Y en este caso tenemos la ecuación del ancho de banda. Vamos a ocupar, se puede ocupar esta ecuación, pueden ocupar otras, ya que tienen el LC y el R, pueden ocupar otra también, pero con este queda, como nos dan el valor de omega 0, bueno, calculamos el omega 0 al tiro y el Q0 es 4, lo encontramos. Entonces sabemos que el ancho de banda para este circuito va a ser de 12.5 kiloradianes. Este circuito, como tiene un Q0 de 4, no es simétrico. Por lo tanto, no podemos definir como equidistantes el omega 1 y el omega 2. Así que hay que calcularlos también. El omega 1, les digo, acá en este caso ocupamos estas ecuaciones porque teníamos los valores de Q0 y de omega 0 lo calculamos en primera instancia, fue lo primero que hicimos. Entonces nos queda el omega 1 aplicando la ecuación. Nos queda acá como 50 kiloradianes por segundo en la raíz de 1, 2 por 4 que vale al cuadrado, más 1 menos 2 por 4. Eso nos da que en este caso el omega 1 vale 44,14 kiloradianes por segundo. Se fijan, el omega 0 vale 50, entonces este tiene una separación, en este caso, de poco menos de 6 kiloradianes segundo. Entonces, el omega 2, hay dos formas, la forma rápida de calcularlo sería, tenemos el ancho de banda vale 12,5, entonces sumarle 12,5 al omega 1 y encontramos el omega 2. O aplicamos la fórmula de la misma manera y nos va a dar el mismo resultado. En este caso los 50 kiloradianes, acá por 1 partido en 2 por Q0, que es 4, más 1, esto es la raíz, y lo mismo se repite acá solo que sumando. Y acá nos dio 56,64. ¿Se acuerdan que el ancho de banda era 12,5? Entonces si le sumamos 12,5 acá, nos va a dar el valor, él nos dio el mismo valor. En este caso del omega 2. Que está también, si se fijan, está un poquitito pasado de 6 radianes por segundo, es un poco más. Entonces, se fijan que, como aquí tenemos un Q0 de 4, se va haciendo más simétrico. Tal vez si hubiéramos tenido, si tienen un Q de 1, por ejemplo, si hubiéramos puesto un Q de 1, nos hubiera dado valores más alejados incluso. Entonces, claro, nos hubiera quedado como un medio, un cuarto al cuadrado más 1, y eso nos hubiera quedado más alejado el valor. Así que en ese sentido, como se fijan que como casi llega a 5 el valor de Q, se va acercando a la simetría. Y después encontramos el valor de alfa, en este caso, que son R partido en 2L, y en este caso nos da alfa, o la frecuencia de Nefer, nos da 6250 Nefer partido por segundo. Y las soluciones, omega 1, omega 2, nosotros las podemos encontrar. ¿Cómo? Como la solución 1 como menos alfa al cuadrado, menos omega 0 al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan que el omega 0 era 50 kiloradianes partido por segundo? Y acá tenemos el 6250 del alfa. Lo que nos va a dar, en este caso, 6,25 menos J49,61 por 10 elevado a 3.
Y tenemos el S2 lo mismo, pero positivo acá, menos 6,25 más J,4961 por 10 elevado a 3. Eso van a ser el S1 y el S2 para que nosotros encontremos lo fijemos en nuestro diagrama de polos y ceros. Circuito RLC serie, a ver si alguien me escribe en el chat, tenía un polo, ¿cierto? ¿Y en dónde se encontraba ese polo? A ver si alguien lo escribe en el chat. Eso lo vimos ayer. Bueno, gracias Kevin. Tenía un polo en el origen, un polo en cero, y tenía dos ceros que iba a depender de alfa y de omega. ¿Se acuerdan que definimos 4 casos? Si alfa era mayor que omega, si alfa era igual a omega, si alfa era menor que omega y si alfa era 0. En este caso, tenemos el valor que alfa vale 6.250 y tenemos que omega vale 50.000. Entonces, en este caso estamos en el caso de que alfa es menor a omega, y cuando pasaba eso teníamos dos ceros complejos, que es lo que se ve acá. Si alfa era mayor que omega, íbamos a tener dos ceros reales, y cuando alfa era igual a omega, teníamos dos ceros reales repetidos. Cuando alfa era cero, teníamos teníamos las dos frecuencias en el origen. Entonces, a ver, chiquillos, ¿cuál sería la única manera entre que alfa podría ser cero? A ver si alguien me lo escribe en el chat. Resistencia igual a 0. Si la resistencia es igual a cero. ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo con un par de diapos atrás? Acá. No sé, ahí está. Si R es igual a 0, vamos a estar acá abajo. ¿Qué va a pasar entonces con la impedancia? ¿Qué va a pasar con la impedancia si R es 0? Vamos a tener que en ese momento, cuando encontramos la frecuencia de resonancia, la impedancia del sistema va a ser 0. Va a ser mínima, o sea, va a ser totalmente mínima, va a ser 0. Y por lo tanto, si la impedancia es 0, voy a tener una corriente que tiende a infinito. En ese instante. No sé si me entienden, chiquillos. Que sería como un circuito, ¿cómo sería el comportamiento de un circuito LC cuando llego a una frecuencia de resonancia? Se genera como una especie de cortocircuito. Obviamente, eso es imposible, o sea, no es que sea imposible, pero es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque la inductancia y el condensador de por sí tienen valores de resistencia internos. Van a ser muy pequeños, por lo tanto la corriente nunca va a ser infinito, sino que va a lograr una corriente muy alta, un pic de corriente muy alto, pero nunca va a ser infinito. ¿Por qué? Porque siempre tienen valores de resistencia interna. Por lo tanto, no se podría lograr eso, pero sí van a lograr valores muy altos en un circuito LC, en ese caso cuando lo llevemos a la resonancia. Y acá tendríamos el diagrama de polos y cero. Entonces, en este caso, tendríamos el polo en el origen, tendríamos un 0 acá, en el 6,25 por 10 elevado a 3, y la parte imaginaria, y tendríamos el otro 0 acá. Entonces, y tenemos una ganancia. ¿Quién me dice de dónde sale esta ganancia acá?
A ver si se acuerdan de lo que estuvimos viendo de magnitud del circuito de segundo orden de lo que estuvimos viendo ayer. No sé si se acuerdan, chiquillos. ¿Les suena este valor? 40 por 10 elevado a menos 3. Parece que no les suena mucho. Claro que puede ser el valor de parte del diagrama de Bode, pero en este caso, este 40 por 10 elevado a menos 3 es el valor de L. ¿Se acuerdan que L valía 40 milihenrios? Y cuando nosotros definimos ayer la magnitud de la función de transferencia, por ejemplo, del sistema RLC, siempre la magnitud iba multiplicada por un L, que iba a ser el K en este caso, o la ganancia. Entonces, si usted tiene un RLC serie, siempre ese K, que también nos va a servir para después para ver los diagramas de Bode, en este caso ese K va a ser el valor de la inductancia serie, que en este caso son 40 milihenrios. Por eso va asociado ahí, porque es un dato igual importante. Entonces, si nosotros quisiéramos definir, podríamos encontrar, lo voy a anotar para que lo puedan ver. Entonces, nosotros podemos definir, podemos encontrar que teníamos un polo, aquí tenemos un polo en el origen, por lo tanto tenemos acá un S, acá en el origen, un polo, y tenemos K, que este valor son 40 milihenrios, 40 por 10 elevado a menos 3 por el S1, que va a ser S más 6,25 por 10 elevado a menos 3, acá por más J 49,61. Todo esto por 10 elevado a menos 3. Todo esto por 10 elevado a menos 3 por lo mismo. Aquí solo que con el negativo. Entonces ustedes pueden encontrar, si yo les diera este diagrama de polos y ceros con el K, ustedes pueden encontrar la función de transferencia de este sistema. Aquí ustedes pueden hacer toda la descomposición. Por ejemplo, si yo les diera este diagrama, ustedes encuentran el diagrama, o sea, encuentran la función de transferencia, y teniendo la función de transferencia, ustedes la multiplican y pueden encontrar también, hacer el proceso inverso, encontrar los valores de R, de L y de C, y así también ir desarmando este sistema. Haciendo como todo el proceso inverso, y podrían encontrar la frecuencia fundamental, encontrar la frecuencia de resonancia, y encontrar cada uno de los sistemas que están dando. Porque, por ejemplo, aquí ustedes pueden encontrar el valor, teniendo esto, ustedes pueden retroceder, y pueden encontrar los valores de alfa. Y pueden encontrar los valores de alfa, porque sabemos en este caso, como si es un circuito RLC serie, que ustedes lo pueden ver si tienen un circuito segundo orden arriba con un polo en el origen, lo podemos expresar como circuito RLC serie. Entonces ustedes van a tener el alfa, y si tienen el alfa y tienen este valor total, pueden encontrar el omega, y tienen el alfa y tienen el omega 0, pueden encontrar el alfa y el omega 0, y pueden seguir avanzando de a poco. Entonces, si tienen el omega 0, y si tuvieran el Q, podrían encontrar, porque encuentran el R, el L y el C. Si tienen el omega 0, es 1 partido en raíz del C, lo pueden encontrar también, porque tienen el L, que vale 40, se encuentran el C. Si tienen el R, tienen el L, tienen el L, tienen el C, pueden encontrar el R también, y así pueden hacer todo el proceso inverso. Se puede ir de atrás para adelante también con todo eso.
Ya, chiquillos, esa sería como la clase de hoy día. Ya la próxima semana vamos a partir con BODE magnitud y BODE fase. Si quieren adelantar materia, está todo en el campus, está el apunte, hay ejercicios para resolver de BODE, hay videos que están también en el canal de YouTube, hay 2 videos de BODE, de ejercicios resolviendo ejercicios de BODE, y lo que vamos a ver en clase. Entonces, y está la cápsula 3, me parece, que la cápsula 3 habla también eh, de un ejercicio como igual que este, de un ejercicio RLC6, desarrollado paso por paso en pantalla para que ustedes también lo puedan ir viendo. Todo eso está en el canal de YouTube y lo pueden encontrar también llegando por campus. Y por último, hay un pequeño tutorial, como 10 minutos, de cómo graficar en MATLAB, cómo graficar BODE y cómo graficar pueden graficar también diagramas de polos y ceros en MATLAB y otros diagramas más que pueden encontrar. Todo eso hay un tutorial que les subí la semana pasada que está en el canal de YouTube. Esa es la cápsula 6. Y hay, chiquillos, en campus hay guías, les subí ejercicios resueltos. Me parece que hay 2 guías de ejercicios que no están resueltos, sino que tienen la solución abajo. Pero están bastante fáciles de entender. Así que si quieren cualquier duda que tengan, me pueden preguntar o si les queda alguna duda ahora, podemos tener un tiempo para preguntas. Pero si no, si quieren estudiar, o sea, si quieren adelantar un poco o estudiar, está todo ahí en campus y en el canal de YouTube. ¿Eso, chiquillos, alguna pregunta? Profe, yo le tengo una consulta, Sí, pero es respecto al laboratorio 3. ¿Va a habilitar el campus para poder subir el laboratorio? sí, hoy día les voy a habilitar el campus para subir los informes. Ah, ya, gracias. Eso, chiquillos, ¿alguna pregunta con respecto a los ejercicios, a la materia? No, profe, ninguna. Ya. Chiquillos, cualquier cosa, si no entienden, me escriben al correo o al grupo de Slack. Generalmente el grupo de Slack lo veo más rápido porque me llega la notificación directo al celular. Así que ahí, para que puedan aclarar dudas con respecto a los ejercicios. Avancen con los ejercicios de la guía. No están difíciles, no toman mucho tiempo y les va a servir para entendiendo cómo funciona esto. Y también, si quieren avanzar con el tema de BODE, porque ya la próxima semana vamos a estar viendo todo lo que es BODE. Así que eso, chiquillos, nos vemos entonces el lunes. Chao, chao, chiquillos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.